Mi marido fingió ceguera 10 años como un mendigo. Su secreto me sorprendió. Marta Jiménez tenía una vida que muchos envidiarían. Un hogar, un esposo, un trabajo en la constructora más grande de la ciudad. Pero esa fachada perfecta ocultaba un caos oscuro. La historia comenzó hace más de 10 años, cuando su esposo Rubén, después de un accidente en el trabajo, comenzó a fingir que había perdido la vista. Al principio, Marta fue la mujer dedicada, dispuesta a cuidar de su marido. Pero con el tiempo, ese amor se fue transformando en un resentimiento aparatoso. Una carga que pesaba como plomo sobre su pecho, cada día más insoportable. Las mañanas eran una rutina desgastante. Marta se levantaba antes que el sol, hacía el desayuno y se deslizaba hacia su trabajo entre ladrillos y cemento, llevando en su mente la imagen de Rubén sentado en el sofá, con sus gafas oscuras y su actitud de víctima. Era horroroso ver cómo los vecinos se compadecían de él, y ella sentía que la mirada de todos pesaba sobre sus hombros. «Es tan valiente», decían, y ella, con el nudo en la garganta, sonreía forzadamente, mientras la ira burbujeaba dentro de ella. Una tarde, mientras regresaba a casa, se encontró con un viejo amigo de Rubén, un tal Carlos, que había sido uno de sus compañeros de trabajo. La conversación fue inusualmente tensa. Carlos, con voz grave, la miró a los ojos y dijo: «Marta, hay algo que debes saber. Rubén no es ciego. Ha estado estafando a las compañías de seguros». El mundo de Marta se desmoronó en un instante. La mente le palpitaba. Necesitaba aire, pero no podía contestar. Su corazón latía con furia y miedo. ¿Por qué nunca se lo había imaginado? De repente, todo en su vida se sentía como un engaño monumental. Poco después, llegó a casa y lo encaró. Sus manos temblaban al sostener las palabras que necesitaba decir. «¿Es verdad, Rubén? ¿Has estado fingiendo ceguera?» Rubén se quedó en silencio, como atrapado entre dos mundos. Pero su respuesta llegó con frialdad. «Es solo un juego. Marta, valgo más así que trabajando». El desprecio que sintió en ese momento fue como un balazo en el pecho. Se dio cuenta de que su vida no era más que una farsa, una mentira que había permitido florecer en su hogar, y que, agazapada en la sombra, la traición había estado acechando. Con el respaldo incondicional de su madre y su amiga Ana, comenzó a tomar decisiones. El divorcio no era solo una opción, era una necesidad. A través de un mar de lágrimas, se sugirió actuar, buscar justicia. La batalla no sería fácil. La manipulación de Rubén la mantenía atrapada en un torbellino de dudas y angustia. A medida que avanzaba, revelaciones comenzaron a desnudarse. Amigos y familiares formaban un ecosistema de secretos que amenazaba con consumirla. Justo cuando empezaba a vislumbrar un camino hacia la libertad, un extraño apareció en su vida. Un anciano, con una mirada profunda como un océano, se le acercó en un café. «¿Quieres saber más sobre tu esposo?», le dijo, su voz suave pero inquietante. «Te ofreceré información que cambiará todo lo que creías saber sobre tu matrimonio». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba dispuesta a abrir esa puerta? ¿A descubrir lo que tanto había temido? En ese momento le pareció que la vida se resquebrajaba una vez más. ¿Su mundo podía ser aún más oscuro?
Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Marta sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Miró al anciano, sus ojos llenos de misterios, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Te sabes sobre Rubén?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre hizo una pausa, observando a su alrededor como si pensara en el mejor modo de contar su verdad. «Te quiero mostrar algo», dijo finalmente, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Era un teléfono viejo, la pantalla llena de rayones. «Mira esto». Pulsó un botón y ante los ojos de Marta se encendió una grabación. Era una conversación entre Rubén y un desconocido. La voz de Rubén, clara y fría, sonaba como un eco en sus oídos. «Todo está bajo control. Marta cree que estoy ciego y eso me da la ventaja. Nunca sospecharán nada». Las palabras le atravesaron como un rayo. La traición era más torcida de lo que jamás hubiera imaginado. No podía permitir que esto continuara. Su corazón latía con fuerza y una rabia ardiente se encendía en su pecho. «Eres un mentiroso», le gritó al aire, dirigiéndose a la grabación, como si Rubén estuviera ahí mismo. Pero lo que siguió fue aún más impactante. La conversación giró hacia algo inesperado. «Además, necesitamos más dinero. Esa cifra no será suficiente para cubrir lo que vendrá», decía la voz anónima. Eso la hizo detenerse en seco, como si la hubieran golpeado. «¿Qué más ha estado planeando?», pensó. El anciano parecía ver sus pensamientos. «No todo es lo que parece, Marta. Hay más en el juego. Tu esposo no solo ha fingido ceguera, ha estado involucrado en algo mucho más grande». Justo cuando su mente estaba aturdida por la revelación, un grito desgarrador resonó en el café. El anciano se giró y Marta lo siguió con la mirada. En la calle, Rubén, con su sillón de mendigo y sus gafas oscuras, estaba siendo confrontado por varios hombres. La escena se tornó caótica. Uno de ellos le decía: «Sabemos la verdad, Rubén. Es hora de pagar por lo que hiciste». Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», se preguntó. La furia que antes la consumía se transformó en terror. El anciano tomó su brazo. «Debes decidir, Marta. ¿Vas a quedarte aquí y verte atrapada en sus mentiras, o luchar por lo que realmente te pertenece?» Su cabeza giraba. Las sombras que había comenzado a desentrañar en su vida se volvían aún más siniestras. Las revelaciones giraban alrededor de ella, estrujando su corazón. Tenía que irse, pero el miedo la ataba. En ese instante, un golpe resonante llamó su atención. La multitud creció, se aglomeró alrededor de Rubén. Ella estaba a un paso de dar la vuelta e irse, de dejar atrás esa vida de engaños. Pero el sonido de un disparo la detuvo en seco. Una mano fría la agarró y, enseguida, el ruido ensordecedor se convirtió en poesía trágica. Luego todo se congeló. Las miradas horrorizadas,
los gritos apagándose. Hace que su mundo parezca un cuadro oscuro. ¿Qué acaba de pasar?, susurró casi sin aliento. La confusión llenó su mente. Las revelaciones y los secretos ahora parecían insignificantes al lado de un drama mucho mayor. El anciano apretó su brazo con fuerza, como si quisiera arrastrarla, pero ella no pudo moverse. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. La vida que había construido sobre mentiras y el abuso de confianza ahora estaba al borde de ser destruida, y ella se sentía atrapada entre la verdad que descubría y el amor que aún sentía por un hombre que había burlado su fe. La incertidumbre pesaba fuertemente en su pecho. «Esto apenas comienza, Marta», murmuró el anciano. «El juego solo se ha intensificado». Sus palabras resonaron en su mente mientras una sombra oscura cubría su futuro. La vida que había conocido podía volver a desmoronarse, y el rostro del hombre al que amaba podía ser un rostro desconocido. ¿Qué más habría en la verdad que tanto temía? El caos se desató como una tormenta. Marta sintió que el tiempo se paralizaba y el sonido ensordecedor del disparo retumbaba en sus oídos. Un eco que la mantenía inmóvil. La multitud se aglomeró. Sombras indistintas que se movían frenéticamente alrededor de Rubén. Ella no podía apartar la vista de él, su esposo, el hombre que había compartido cada rayo de sol y sombra en su vida. «¿Qué está pasando?», se preguntó. «¿Por qué están gritando?». Su corazón golpeaba con cada nuevo grito que surgía del grupo. El anciano la sacudió suavemente, intentando devolverla a la realidad, pero sus ojos estaban fijos en el caos. Las risas burlonas y los murmullos de desprecio a su alrededor formaban un murmullo creciente que se intensificaba con cada segundo. De repente, uno de los hombres frente a Rubén, un tipo corpulento con un tatuaje en el cuello, empujó a su esposo al suelo. «¿Creías que ibas a salirte con la tuya, exclamó. Marta sintió que el aire se le cortaba. La realidad que creía conocer se desmoronaba a su alrededor. «¡Rubén!», gritó, pero su voz se perdió entre el caos de la multitud. El anciano a su lado mantuvo su agarre, pero ella se liberó. Tenía que llegar a él. Tenía que saber si estaba herido, si estaba bien. Mientras corría, las imágenes se aceleraban. La cara de Rubén cubierta de polvo, su mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. Otro empujón y el sonido de una caída le hizo querer gritar «¡Detente!», pero sus palabras no eran más que un susurro. En una fracción de segundo, un destello de reconocimiento apareció en la cara de Rubén. Se giró, sus ojos buscando algo, alguien. Marta sintió que su corazón se detenía un instante, pero el momento se interrumpió cuando una de las personas de la multitud, una mujer de cabello rizado, gritó: «¡Es un fraude! ¡Todo este tiempo fue un fraude!». Eso golpeó a Marta como un puñetazo en el estómago. ¿Fraude? Cada palabra resonó en su mente, desatando un torrente de dudas que le cortaba la respiración. Justo cuando las palabras de Carlos, el amigo de Rubén, volvían a su cabeza, una sombra se alzó detrás de la mujer que había hablado. Marta apenas pudo reaccionar. Fue en ese instante cuando la mujer se volvió hacia la multitud, su mirada fija en Rubén. «Él no es solo un estafador, es un criminal», reveló, y la multitud se quedó en silencio. Los murmullos se apagaron como un denso manto de niebla que cubre todo. Esa revelación fue como una descarga eléctrica. La sangre de Marta se heló. Todos en el lugar se volvían hacia Rubén, y ella, con el estómago revuelto, sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
¿Qué estás diciendo? Preguntó, girándose hacia la mujer. ¿De qué estás hablando? La mujer, ahora con voz decidida, continuó. Él estuvo involucrado en un robo. No solo en el trabajo, sino en algo mucho más grande. Ha estado siendo perseguido por la policía por años y fingió su ceguera para ocultarse. Los murmullos se convirtieron en un clamor general, mientras el rostro de Rubén se tornaba pálido. Marta sintió que el aire le faltaba, como si alguien le hubiera dado una patada en el pecho. El anciano que había estado a su lado ahora se tornaba difuso entre la multitud. «Eso no es posible», murmuró ella, pero la realidad la golpeó con cada palabra que la mujer pronunciaba. «¡No puede ser!». De pronto, un ruido atronador sacudió el ambiente. La policía, sirenas a toda marcha, se acercaba. Las luces giratorias se reflejaban en los rostros conmocionados de las personas. La multitud se dispersó, pero Marta quedó paralizada. El rostro de Rubén se oscureció, y en su mirada ella reconoció miedo y desesperación. Sin embargo, cuando la policía llegó y Rubén intentó levantarse, lo que hizo fue aún más inesperado. En un movimiento rápido sacó algo de su bolsillo. Un pequeño revólver. El mundo de Marta se desmoronó. Todo lo que pensaba saber sobre Rubén, sobre su matrimonio, se desvaneció. ¡No!, gritó, pero la voz nunca llegó a ser lo suficientemente fuerte. El caos se intensificó y todo se volvió confuso. Las sirenas sonaban y el mundo que conocía se estaba desdibujando. La verdad sobre Rubén no solo era un simple fraude, era un torbellino de engaños y secretos. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Qué más había escondido? Las respuestas se escapaban de sus manos, dejando un gélido vacío en su pecho. Todo lo que había construido se tambaleaba al borde del abismo, y ella ni siquiera sabía si quería mirar hacia el fondo. Marta se quedó petrificada, el caos a su alrededor retumbando en su cabeza. La figura de Rubén, desmoronándose frente a ella, hacía que su corazón se partiera en 1000 pedazos. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, pero su voz se ahogó entre los gritos de la multitud. Rubén, tambaleándose, apuntó con el revólver mientras el miedo se reflejaba en su rostro. La policía se acercaba. Suena de sirenas desgarrando el aire. «¡Rubén! ¡Suéltalo!», trató de gritar, su voz cargada de desesperación. Aun así, cada palabra se sentía como un hilo quebradizo. El caos era palpable. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud comenzó a dispersarse, buscando refugio de la inminente violencia. Entonces, el anciano la agarró del brazo con fuerza, mirándola fijamente. «Esto no es solo su historia», dijo en un susurro cargado de urgencia. «Debes saber lo que realmente está en juego». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras recordaba la grabación, las palabras traicioneras de Rubén resonando en su mente. «¿Qué sabes de él?», preguntó, deseando respuestas, pero su mente estaba tambaleándose. En la confusión, el anciano no respondió. Su mirada se mantenía fija en Rubén. Y entonces sucedió algo completamente inesperado. Un grupo de hombres apareció, emergiendo de la multitud como sombras. Eran un grupo de matones, y en un instante la atmósfera se volvió aún más tensa. «Te hemos estado buscando, Rubén», gritaron mientras se acercaban, rodeando a su esposo como un enjambre amenazante.
La visión de aquella escena hizo que el estómago de Marta se encogiera. No, esto no puede pasar, pensó. De repente uno de ellos, un tipo de cabello largo y ojos fríos, se lanzó hacia Rubén, pero en lugar de atacarlo, lo empujó hacia atrás y le susurró algo al oído. Marta no podía escuchar, pero vio la expresión de horror en el rostro de Rubén, como si toda su vida estuviera a punto de estrellarse. Y fue justo en ese momento que la verdad brotó como un volcán en erupción. «Tu madre estuvo involucrada, Rubén», gritó el hombre que lo sostenía. La incredulidad llenó a Marta como un vaso desbordante. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», decía, pero el eco de esas palabras pareció retumbar en su cabeza. «Ella sabe todo y ha estado al tanto de tus movimientos desde el principio. Todo este tiempo lo planeó contigo», continuó el hombre con un desdén brutal. Rubén palideció, un rayo de pánico cruzando su rostro. La atmósfera se cargó de tensión, el aire pesado con la revelación desgarradora. «¿Mi madre? ¿Ella?», murmulló, casi sin aliento. Marta sintió que todo su mundo se tambaleaba. La imagen de su madre, siempre preocupada por su bienestar, se distorsionó en su mente. Los murmullos de la multitud aumentaron, transformándose en un furor confuso. Los murmullos de la multitud se mezclaban en un clamor. «¿Qué más ocultan?», preguntó alguien de la esquina. «¡Cállate!», gritó Rubén a sus secuaces. Y en un momento de pura rabia y desesperación, hizo un movimiento. La pistola en su mano vibró y disparó al aire. El sonido resonó como un trueno y todos se quedaron paralizados. La gente gritó y se agachó, huyendo del peligro. Marta, sintiendo la adrenalina en cada fibra de su ser, no podía mirar a su alrededor. Esto no puede ser real. Todo lo que creía, cada momento compartido, todo se desmorona y revela un engaño aún más profundo. El anciano la sacudió nuevamente. «Ahora es el momento, Marta. Tienes que correr, tienes que salir de aquí. Lo que te han ocultado es más peligroso de lo que imaginabas». Pero ella no se movía. Su mente estaba atrapada en un torbellino de dolor y confusión. La vista de Rubén, aterrorizado y atrapado en sus propias mentiras, la llenaba de un caos monumental. Fue entonces cuando se dio cuenta de un pequeño detalle en la multitud. Una figura bien conocida emergía de las sombras. Su madre. Su madre, con una mirada que helaba la sangre, se unía a la escena. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?», preguntó, la voz temblando. Ella sonrió de manera inquietante. «Este es solo el comienzo, querida». La revelación resonó como un eco en su mente. Si su madre, la única persona en quien había confiado, estaba involucrada, todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Las preguntas giraban en su cabeza. ¿Qué más había ocultado? ¿Qué secretos más devastadores estaban por salir a la luz? La verdad se sentía como un monstruo, lista para devorarla entera. Marta sabía que su vida, tal como la conocía, estaba en el borde del abismo. Lo que iba a suceder a continuación podría cambiarlo todo, y solo podía esperar que en todo ese tumulto encontrara la fuerza para enfrentarlo. Marta sintió que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. La revelación de que su madre estaba involucrada en el engaño la golpeó con fuerza. «¿Qué estás diciendo?», repitió, buscando respuestas en la mirada de su madre, que se acercaba lentamente, como si cada paso fuera un estallido de secretos guardados. «Querida, no entendías.
No era solo un juego. Rubén tiene conexiones que lo protegen, dijo su madre en un susurro, una calma inquietante en su voz que contrasta con el caos a su alrededor. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Conexiones? ¿Qué significa eso? Antes de que su madre pudiera responder, la tensión en el aire se volvió opresiva. Rubén miraba a los hombres que lo rodeaban. Su mirada de desesperación se transformó en rabia. «No es lo que piensan», gritó, todavía con el revólver en la mano. «No me conocen». Pero todos sabían que estaba atrapado en su propia red de mentiras. «Marta, debe haber una razón detrás de todo esto», insistió el anciano, tirando de su brazo. Ella podía sentir la urgencia en su tono, como si el tiempo se estuviera agotando. «Tienes que alejarte, y rápido». El caos estalló cuando el hombre de cabello largo empujó a Rubén, llevándolo a la parte trasera de la multitud. «Te hemos estado buscando por mucho tiempo. Sabemos de tus tratos», dijo, cada palabra llena de odio. La multitud empezó a murmurar. La tensión era palpable, y en ese momento algo inesperado sucedió. El hombre de cabello largo levantó su brazo, y lo que parecía ser una pistola apareció en su mano. «¡Silencio!», rugió, pero no disparó. El ambiente estaba cargado de terror. Marta no pudo evitar su instinto de protección. «¡Detente!», gritó con todas sus fuerzas. Pero el tiempo parecía moverse más lento. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo se detuvo. El disparo llegó. Marta escuchó el eco retumbar en sus oídos, un sonido que parecía atravesar su pecho. La multitud se dispersó de inmediato. La adrenalina corría en sus venas. Sus ojos se fijaron en Rubén, quien cayó de rodillas, su rostro blanquecino en shock. «¡No, Rubén!», gritó, corriendo hacia él. La escena se convirtió en un torbellino de colores y voces. Todo lo que había construido, toda la vida compartida cristalizó en un instante de dolor. Pero cuando llegó a su lado, lo que vio no era lo que esperaba. Rubén no estaba herido. A su lado, el hombre de cabello largo también se dobló. «Esto es solo el comienzo», murmuró Rubén, con una sonrisa oscura que hizo estremecer a Marta. Ella no podía comprender. ¿Estaba él detrás de todo esto? «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz temblando. En ese momento se sintió traicionada nuevamente. El anciano ahora miraba a Marta, y en su mirada había algo que lo delataba. «Esto es mucho más grande de lo que imaginas», dijo, y todo lo que había aprendido hasta ese momento se desvanecía. La multitud se había dispersado, pero el caos no terminó ahí. En medio del pánico, Marta vio algo que atravesó su corazón. Detrás de Rubén, su madre sonreía, una sonrisa que revelaba sombras en sus intenciones. «Te dije que todo era un juego», murmuró, su mirada fría como el acero. Marta sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué te han hecho, mamá?», suplicó, pero su madre solo inclinó la cabeza con una superioridad inquietante. «Querida, lo que creías conocer nunca fue real». Con esas palabras, la multitud giró y el caos se intensificó. En un instante, el anciano desapareció entre las sombras. Marta sintió que cada pedazo de su vida se desmoronaba. La traición provenía de todos lados, y Rubén la miraba como si fuera parte de alguna oscura conspiración. Marta se sintió atrapada en un laberinto de mentiras. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué destino la guardaba? Estaba clara una cosa: su vida jamás sería igual. Y cada respuesta que buscaba
parecía sumergirla en un abismo aún más profundo. El final estaba comenzando, pero ella no sabía si el inicio era el camino hacia la luz o la oscuridad total. Mientras corría, su mente se nubló con una sola pregunta. ¿Qué más se había ocultado en el juego mortal que la rodeaba? La mirada de Marta se congeló en el rostro de su madre. Cada palabra resonando como un tambor en su mente. La figura de su progenitora, que siempre había sido una roca en su vida, ahora se veía como un monstruo en sombras. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Conexiones? ¿Qué planes secretos tienen ustedes? Las palabras cargadas de confusión y dolor estaban a punto de desbordar su corazón. Mientras su madre mantenía su mirada inquietante, la multitud se dispersaba lentamente, pero la tensión permanecía en el aire. Los hombres que habían rodeado a Rubén parecían dispuestos a actuar, pero él, con el revólver aún temblando en su mano, miraba a Marta con una mezcla de desafío y terror. La escena estaba cargada de emociones crudas. «No tienes que hacer esto, Rubén», le gritó ella, llenando la distancia entre ellos con desesperación. Pero algo en su mirada decía que él no la escuchaba. Estaba atrapado, perdido entre sus decisiones y su propia locura. Fue el sonido de unas sirenas lo que rompió el momento, intensificando el caos. Marta sintió que el aire se le desvanecía. En su búsqueda de respuestas, se volvió a su madre. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué te involucraste en esto?» Su voz tembló, reflejando el dolor de años de confianza rota. «Era la única manera de mantenerte a salvo», dijo su madre, con una calma que parecía absurda en medio del tumulto. Rubén tenía enemigos poderosos. Fingir su ceguera fue solo el comienzo. Necesitábamos dinero, protección. Sus palabras eran como cuchillos, desgarrando el velo de normalidad que había creado en su vida. Pero mientras Marta procesaba este nuevo horror, Rubén, en un acto casi desesperado, giró el revólver, apuntando hacia el hombre de cabello largo que lo había empujado. «Nadie se va a salir con la suya aquí», gritó, y el pánico se adueñó de la escena. Y el hombre lo miró fijamente y en un movimiento rápido le lanzó algo al rostro. Un pequeño objeto dorado iluminó el aire. Marta no comprendió lo que estaba ocurriendo hasta que todos se congelaron. El objeto era un aviso, un llamado a una guerra subterránea que ella jamás había imaginado que existía. La multitud estalló en murmullos abrumados, preguntándose qué había capturado su atención. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien en voz baja, la incredulidad palpable. «Eso no puede ser real». Pero justo entonces un destello se encendió en los ojos de la madre de Marta, una chispa que hablaba de secretos aún más oscuros. El anciano que había estado a su lado de repente se movió con una rapidez sorprendente, acercándose a Marta. Con un tono preocupado susurró: «Ahora es el momento de que sepas la verdad. Todo lo que has vivido es parte de un juego más grande. Rubén no es quien parece ser». Eso levantó una nueva ola de confusión en Marta. En un instante, su madre se volvió hacia el anciano, recorriendo la distancia entre ellos con determinación. «No te atrevas a decirle nada más», advirtió, y el aire se tornó pesado con la tensión entre ellos. Marta, en ese momento, sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. Se dio cuenta de que había más en su vida, en su matrimonio, de lo que jamás podría haber imaginado. «Dímelo, ¿qué más hay?», exclamó, sintiendo que cada segundo que pasaba era un ladrillo en su pecho. Fue entonces cuando el hombre
de cabello largo rompió el encierro con una sola oración devastadora. Lo que no sabe es que Rubén es un agente encubierto. Ha estado trabajando para nosotros desde el principio. Marta se quedó boquiabierta, su mente escudriñando la posibilidad de esa mentira. Todos sus recuerdos de Rubén, cada risa compartida, cada momento de vulnerabilidad, ahora estaban impregnados de una traición más profunda. ¿Es cierto?, le preguntó a Rubén, su voz apenas un susurro. Rubén, con un brillo de desafío en sus ojos, sonrió levemente y respondió: «Ya no puedes confiar en mí, ¿verdad? Pero estoy aquí para protegerte». La revelación de que su vida entera era un escenario de espionaje le empujó el aire de los pulmones. Marta se sintió perder el equilibrio, su corazón disparándose. Todo lo que creía saber se reducía a cenizas. Las miradas de quienes los rodeaban se volvían cada vez más intensas, y lo que había comenzado como un simple engaño ahora se transformaba en un laberinto de secretos letales. Mientras la multitud observaba como un espectador pasivo al drama en desarrollo, Marta se dio cuenta de que la batalla por su vida y su felicidad apenas comenzaba. Pero ¿con quién podía confiar realmente? ¿Era Rubén un héroe o un villano en su propio juego? ¿Y su madre, la persona que siempre había estado a su lado, era parte de este laberinto? El aire se volvió gris alrededor de ella. Cada aliento era cada vez más difícil de tomar. La verdad se desdibujaba, y la única certeza que le quedaba era que su futuro estaba envuelto en sombra. Finalmente, lo que había salvado le había llevado a la destrucción. O estaba atrapada en un ciclo del que no podría escapar. Marta sintió que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. La revelación de que su madre estaba involucrada en el engaño la golpeó con fuerza. «¿Qué estás diciendo?», repitió, buscando respuestas en la mirada de su madre, que se acercaba lentamente, como si cada paso fuera un estallido de secretos guardados. «Querida, no entendías. No era solo un juego. Rubén tiene conexiones que lo protegen», dijo su madre en un susurro, una calma inquietante en su voz que contrasta con el caos a su alrededor. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Conexiones? ¿Qué significa eso? Antes de que su madre pudiera responder, la tensión en el aire se volvió opresiva. Rubén miraba a los hombres que lo rodeaban. Su mirada de desesperación se transformó en rabia. «No es lo que piensan», gritó, todavía con el revólver en la mano. «No me conocen». Pero todos sabían que estaba atrapado en su propia red de mentiras. «Marta, debe haber una razón detrás de todo esto», insistió el anciano, tirando de su brazo. Ella podía sentir la urgencia en su tono, como si el tiempo se estuviera agotando. «Tienes que alejarte. Y rápido». El caos estalló cuando el hombre de cabello largo empujó a Rubén, llevándolo a la parte trasera de la multitud. «Te hemos estado buscando por mucho tiempo. Sabemos de tus tratos», dijo, cada palabra llena de odio. La multitud empezó a murmurar. La tensión era palpable. En ese momento, lo inesperado sucedió. La mujer de cabello rizado que había gritado antes, ahora estaba delante del hombre de cabello largo. «¡Espera!», exclamó, levantando las manos como si supiera algo crucial. Todos se detuvieron, incluso Rubén. «Lo que estás a punto de hacer no es necesario», ella continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Todos estamos en peligro aquí». Marta sintió algo en su interior. ¿Qué sabía ella? La mujer miró intensamente a Marta.
Tú no sabes quiénes son realmente, dijo, y sus palabras sembraron una semilla de inquietud. Marta sintió que la mente le daba vueltas. La mujer se giró hacia Rubén, y en sus ojos había algo más profundo que mera compasión. Tú y yo tenemos un pasado, Rubén. No puedes terminar así. ¿Qué? Murmuró Marta. Su corazón empezó a latir con fuerza. Cada fibra de su ser le decía que había más. ¿Qué quieres decir con que tienen un pasado? Pero antes de que la atmósfera pudiera convertirse en un torrente de respuestas, un grito intervenido la sorprendió. ¡Mamá! Fue el grito de una niña que apareció por la esquina de la calle, corriendo hacia la mujer de cabello rizado. La multitud se congeló. La niña se lanzó a los brazos de la mujer. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exclamó Rubén, su voz retumbando en el caos. ¿Quién es ella? La mujer sostuvo a la niña como si su vida dependiera de ello, su mirada feroz, estabilizándose. Ella es mi hija, Rubén. Tu hija. El aire se volvió denso. Marta sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. La sensación de traición se convertía en un silencio ensordecedor. La revelación la golpeó como un rayo. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», gritó la niña, mirando confundida entre su madre y Rubén. La multitud, antes tan ruidosa, ahora se convertía en un ecosistema de murmullos y miradas de asombro. Marta se sintió perdida, atrapada en un laberinto de secretos. «¡Esto no puede ser!», gritó Marta, su voz temblando de incredulidad. La mujer, con lágrimas en los ojos, miró a Marta. «Tú no entiendes. Nunca quise que esto sucediera. Rubén y yo teníamos algo, un amor que nunca se apagó. La culpa, la traición y el dolor se entrelazaban en el aire». Marta observó el revólver en la mano de Rubén, su rostro desencajado mientras miraba a la madre de su hija. ¿Era eso por lo que había estado mintiendo? ¿Por qué había fingido ser ciego? ¿Por qué había arrastrado a Marta a este caos? ¿Es cierto?, preguntó finalmente Rubén, su voz un susurro desgarrado. ¿Eres mi hija? La niña, con ojos grandes y asustados, asintió con la cabeza. Y en la mirada de Rubén, Marta vio un reflejo de algo que había perdido hace mucho: la humanidad. El anciano, que había estado en silencio, ahora tenía una expresión de comprensión profunda. «Esto es mucho más de lo que pensabas, Marta. Todos estamos conectados. Hay fuerzas en juego que desbordan lo que pensabas que conocías». Marta sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Si ello era verdad, ¿hasta qué punto había estado atrapada en una red de mentiras? ¿Qué destino le esperaba a ella y a su hija? La verdad que había comenzado a desentrañar se volvía un oscuro laberinto de traiciones y secretos nunca antes revelados. «Esto apenas comienza», murmuró el anciano, sus ojos graves reflejando la profundidad de la revelación. «Prepárate, porque las consecuencias no se detendrán aquí». Marta sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación era insostenible. La gente alrededor miraba a Rubén, y la tensión aumentaba como un globo a punto de estallar. Él, con el revólver temblando en su mano, parecía atrapado entre el horror y la ira. «¿Por qué no me lo dijiste?», demandó Rubén en un grito desgarrado, dirigiéndose a la mujer de cabello rizado. La niña, en sus brazos, apretaba los ojos, ajena a la tormenta que se desencadenaba. «Porque nunca quise que esto sucediera», contestó ella, pero sus palabras se difuminaron bajo el clamor de la multitud. Marta sentía que iba a explotar de rabia. Todo lo que había creído, cada instante compartido,
ahora revelaba una red de mentiras. «¡Lo sabía!», gritó Marta. «Siempre supe que había algo más». Las miradas se volvían hacia ella, el murmullo de asombro resonando de boca en boca. La confusión se mezcló con la desesperación. El aire se volvió irrespirable. De pronto, un golpe seco. El sonido del disparo reverberó, una detonación que sacudió el ambiente. Cambiando todo en un instante, Marta sintió que su corazón se detenía. La imagen de la niña en brazos de su madre se desvaneció ante sus ojos, como un reflejo roto. Pero no había sido Rubén quien disparó. En su lugar, el hombre de cabello largo había empujado a Rubén, y el revólver se le escapó de la mano, sonando como un trueno en sus oídos. El tiempo pareció congelarse mientras la multitud se agachaba. Gritos y caos llenaron la escena. «¡Todo el mundo al suelo!», aulló una voz en medio del pánico. Rubén cayó al suelo, aturdido, y Marta sintió que todo se desmoronaba. La mujer de cabello rizado abrazó a su hija con fuerza. Pero entonces, un segundo disparo. Una onda de pánico la golpeó. Estaba tan cerca, tan real, que la desesperación le oprimía el pecho. «¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?», gritó Marta, tambaleándose. Todo era confusión, y el anciano a su lado se volvió hacia ella. Algo en su rostro que le hizo estremecer. «No es el momento de perderse», dijo con voz grave. «Hay algo más que no has visto». Marta miró a su madre, que estaba paralizada. Sus ojos rabiaban un miedo que nunca habían notado. «Mamá, ¿qué sabes tú de esto?», preguntó, apenas capaz de contenerse. Pero antes de que pudiera responder, el hombre de cabello largo se volvió hacia la multitud, las manos en alto. «Yo soy el que debería haber disparado», gritó, su mirada feroz estableciéndose en Marta. «Todo este tiempo, Rubén no era el único implicado. Hay un juego mayor en marcha, y tú, Marta, has sido la pieza clave sin saberlo». El mensaje resonó en la piel de Marta como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué quieres decir?», masculló, incapaz de procesar las palabras. La multitud parecía absorber su confusión, y luego las miradas comenzaron a caer sobre ella. «¿Por qué yo?», el hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Más bien, era la sonrisa de alguien que sabe un secreto que podría destruirlo todo. Porque el amor que te tenía Rubén no era gratuito. Hay más en la historia. Tu madre ha estado protegiéndote, sí, pero no de Rubén, de lo que él realmente... Marta sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Qué eres tú, Rubén?», murmuró, buscando respuestas en su mirada. «¿Es verdad? ¿Por qué no me lo dijiste?». La incertidumbre trajo consigo un revuelo en su corazón, hasta que el anciano intervino. «Escucha, esto es más grande de lo que imaginas. Los verdaderos enemigos están viniendo, y este no es el lugar para averiguarlo todo», dijo. Su voz era dura, pero al mismo tiempo había compasión en su mirada. «Los secretos que están ocultos aquí pueden destruir más que tu vida. Es tiempo de decidir tu futuro». Y justo en ese momento, un grupo de hombres apareció corriendo a la distancia, marchando con una intención clara. La llegada de ellos hizo que el caos aumentara, pero en su mente solo había una cosa. Todo lo que amaba, todo lo que había dado por sentado, podía perderse en un solo instante. Marta miró a Rubén, luego a su madre, luego a la mujer y su hija, y entendió que se encontraba en la encrucijada de su vida. Esto no ha terminado.
murmuró para sí misma. Y en ese momento supo que todos estaban atrapados, enredados en un juego mortal donde las reglas aún no se habían revelado. La pregunta era, ¿quién ganaría al final? ¿Y a quién tendría que sacrificar para salvarse? El destino se dibujaba en el aire, y la incertidumbre de lo que vendría era imbatible. Sus latidos resonaban como un tambor en un desierto perdido, un recordatorio de que las decisiones que tomara la llevarían por un camino del que no había regreso. Marta sentía que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación era insostenible. La gente alrededor miraba a Rubén, y la tensión aumentaba como un globo a punto de estallar. Él, con el revólver temblando en su mano, parecía atrapado entre el horror y la ira. ¿Por qué no me lo dijiste?, demandó Rubén en un grito desgarrado, dirigiéndose a la mujer de cabello rizado. La niña, en sus brazos, apretaba los ojos, ajena a la tormenta que se desencadenaba. «Porque nunca quise que esto sucediera». «Sí», contestó ella, pero sus palabras se difuminaron bajo el clamor de la multitud. Marta sentía que iba a explotar de rabia. Todo lo que había creído, cada instante compartido, ahora revelaba una red de mentiras. «¡Lo sabía!», gritó Marta. «Siempre supe que había algo más». Las miradas se volvían hacia ella, el murmullo de asombro resonando de boca en boca. La confusión se mezcló con la desesperación. El aire se volvió irrespirable. De pronto, un golpe seco. El sonido del disparo reverberó. Una detonación que sacudió el ambiente, cambiando todo en un instante. Marta sintió que su corazón se detenía. La imagen de la niña en brazos de su madre se desvaneció ante sus ojos, como un reflejo roto. Pero no había sido Rubén quien disparó. En su lugar, el hombre de cabello largo había empujado a Rubén, y el revólver se le escapó de la mano, sonando como un trueno en sus oídos. El tiempo pareció congelarse mientras la multitud se agachaba. Gritos y caos llenaron la escena. «¡Todo el mundo al suelo!», aulló una voz en medio del pánico. Rubén cayó al suelo, aturdido, y Marta sintió que todo se desmoronaba. La mujer de cabello rizado abrazó a su hija con fuerza, pero entonces un segundo disparo. Una onda de pánico la golpeó. Estaba tan cerca, tan real, que la desesperación le oprimía el pecho. «¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?», gritó Marta, tambaleándose. Todo era confusión, y el anciano a su lado se volvió hacia ella. Algo en su rostro que le hizo estremecer. «No es el momento de perderse», dijo con voz grave. «Hay algo más que no has visto». Marta miró a su madre, que estaba paralizada. Sus ojos radiaban un miedo que nunca había notado. «Mamá, ¿qué sabes tú de esto?», preguntó, apenas capaz de contenerse. Pero antes de que pudiera responder, el hombre de cabello largo se volvió hacia la multitud, las manos en alto. «Yo soy el que debería haber disparado», gritó, su mirada feroz estableciéndose en Marta. Todo este tiempo, Rubén no era el único implicado. Hay un juego mayor en marcha, y tú, Marta, has sido la pieza clave sin saberlo. El mensaje resonó en la piel de Marta como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué quieres decir?», masculló, incapaz de procesar las palabras. La multitud parecía absorber su confusión, y luego las miradas comenzaron a caer sobre ella. «¿Por qué yo?», el hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Más bien, era la sonrisa de alguien que sabe un secreto que podría destruirlo todo.
Porque el amor que te tenía Rubén no era gratuito. Hay más en la historia. Tu madre ha estado protegiéndote, sí, pero no de Rubén, de lo que él realmente es. Marta sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué eres tú, Rubén?, murmuró, buscando respuestas en su mirada. ¿Es verdad? ¿Por qué no me lo dijiste? La incertidumbre trajo consigo un revuelo en su corazón, hasta que el anciano intervino. Escucha, esto es más grande de lo que imaginas. Los verdaderos enemigos están viniendo, y este no es el lugar para averiguarlo todo, dijo. Su voz era dura, pero al mismo tiempo había compasión en su mirada. Los secretos que están ocultos aquí pueden destruir más que tu vida. Es tiempo de decidir tu futuro. Y justo en ese momento, un grupo de hombres apareció corriendo a la distancia, marchando con una intención clara. La llegada de ellos hizo que el caos aumentara, pero en su mente solo había una cosa: todo lo que amaba, todo lo que había dado por sentado, podía perderse en un solo instante. Marta miró a Rubén, luego a su madre, luego a la mujer y su hija, y entendió que se encontraba en la encrucijada de su vida. «Esto no ha terminado», murmuró para sí misma, y en ese momento supo que todos estaban atrapados, enredados en un juego mortal donde las reglas aún no se habían revelado. Pero fue entonces, en el clamor de la confusión, que una figura emergió entre la multitud. Era un hombre viejo, con un abrigo largo y gris, que caminaba con determinación hacia la escena. Su mirada mostraba un aire de autoridad que detuvo a todos en seco. La multitud, antes frenética, se ahogó en un silencio inquietante. Cuando el anciano se acercó, su voz resonó como un trueno. «He venido a buscar lo que me pertenece», dijo, y todos se giraron hacia él. El rostro de Marta se congeló. Ese hombre, ella lo conocía. Era el padre que había creído muerto. «¿Qué haces aquí?», susurró, sintiendo que el corazón le estallaba. La revelación se sentía como un puñetazo. Pero creí que estabas». El hombre la interrumpió, con una determinación aún más intensa. «Debemos irnos, tubos. Este es el final de su juego». La multitud contenía el aliento, y Marta sintió como si todo su mundo estuviera a punto de desmoronarse. ¿Qué significado tenía esto? Reflexiones agridulces bombardeaban su mente. Rubén retrocedió, la confusión en su rostro. «¿Quién es este tipo, Marta? ¿Qué sabes de él?». Su voz era escalofriante, temerosa. Marta lo miró, y una parte de ella sabía que todo lo que creía conocer estaba a punto de cambiar, una vez más, para siempre. «¡Esperen! ¿Quién eres tú?», demandó el hombre de cabello largo, interrumpiendo el momento. La tensión volvía a aumentar. Marta sentía que pendía de un hilo. «Soy su padre. La historia que han creado ha sido una mentira desde el principio». «Rubén, tú necesitas saber», pero el hombre nunca terminó la frase. Un grito desgarrador estalló del fondo. Una explosión sacudió el suelo. El humo llenó el aire. El caos se desató de nuevo y el pánico se apoderó de la multitud mientras las sombras caían sobre ellos. Marta sintió que todo su mundo se desmoronaba, pero ahora había una nueva verdad que retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente Rubén? Y sobre todo, ¿qué secretos más oscuros estaban a punto de salir a la luz? Marta sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La explosión había causado un caos absoluto. Gritos resonaban en
todas direcciones y el aire se llenaba de humo y polvo. Ella miró a su padre, la incredulidad reflejada en su rostro, y en ese momento todo se volvió un torbellino. «¿Qué está pasando?», pensó, con el corazón en uno. ¡Oño! Rubén y el hombre de cabello largo estaban en un tira y afloja, y la tensión era palpable. En un instante, el hombre de cabello largo reveló su propia pistola, su mirada desafiante fija en Rubén. «No te atrevas a pensar que esto termina aquí», dijo, su voz llena de odio. La multitud retrocedió, el miedo fluyó como un maremoto a su alrededor. Marta duchó su atención entre su madre y aquella mujer de cabello rizado, que seguía abrazando a la niña. «¿Qué más me has ocultado?», le gritó su madre, la desesperación en su voz resonando más que los gritos de la multitud. «¡Basta! Ninguno tiene que morir aquí», gritó el hombre viejo, su autoridad casi palpable. Pero su advertencia se perdió entre el estruendo, las balas y el pánico que dominaba el ambiente. Todo sucedía tan rápido. El suelo vibraba con la energía de una batalla a punto de estallar. Entonces, algo inesperado sucedió. Un objeto rugió por el aire. Una granada. Nadie lo vio venir. Las miradas se alzaron. El tiempo se detuvo. Una explosión ensordecedora sacudió la escena. Marta sintió la onda expansiva atravesar su cuerpo como un golpe, y el mundo se volvió un caos de gritos, humo y cuerpos que caían. Fue un momento de lucidez. «Mi hija», pensó la mujer de cabello rizado. Saltando hacia atrás, arrastró a la niña junto con ella. Marta se tambaleó, el ruido zumbando en sus oídos mientras su cuerpo respondía por instinto. Tenía que salvarlos, tenía que proteger a esos inocentes. Pero el caos no frenaba. Las sirenas resonaban y la multitud, ahora desbandada, dejaba un rastro de sombras y confusión. La escena era un collage surrealista de desespero. Marta miró a su padre, que aún seguía de pie, sin comprender lo que había pasado. Luego, en medio del caos, escuchó una risa desgarradora. Era Rubén. Dijo, su tono sarcástico cortando el aire: «Todo ha sido parte del juego más grande. Tu madre, esa mujer, todos eran piezas de mi tablero. Hasta tú lo eres». Las palabras de Rubén se incrustaron en su mente como espinas. «¿Qué dices?», murmuró, sintiendo cómo se le helaba la sangre. La ira brotó dentro de ella y su corazón latía con rapidez. Por un momento, la realidad se desvaneció y solo quedó ese aire denso y sucio, como un mal presagio. Todo César lo hizo por mí, y ese padre que creíste muerto es un enemigo, Marta. Estás atrapada en un juego que ni siquiera imaginas». Rubén continuó, mientras el mundo alrededor de ellos seguía girando a una velocidad vertiginosa. Todo se volvía confuso. «¿César? ¿Quién es César?», preguntó Marta, buscando desesperadamente alguna respuesta. De repente, un grito desgarrador interrumpió la conversación. «¡Lárgate! ¡No queremos más mentiras!», exclamó la mujer de cabello rizado. El conflicto se desató como un incendio. Marta, sintiendo que el horror se apoderaba de ella, vio cómo la multitud se dispersaba, y lo que antes era un encuentro de familia, ahora era una amenaza palpable. Una sombra oscura se alzaba entre ellos, una fuerza que ningún ser humano podía contener. En un instante, el caos se detuvo. La angustia en su pecho se transformó en una determinación feroz.
¡Ya basta! ¡No puedo seguir esto!, gritó. Pero en el instante en que las palabras salieron de su boca, el suelo retumbó nuevamente, y la fila de hombres, que parecía estar huyendo, se detuvo. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos en un estado de parálisis. Frente a ella, no solo era Rubén un traidor, sino que también había una conexión con su madre. No, tú eres parte de esto, murmuró Marta, el entendimiento llenando la habitación como un eco. El dolor y la confusión la envolvieron, dejando una pregunta en el aire. ¿Quién es realmente mi madre? La revelación chocante hizo que su mundo se tambaleara de nuevo. Había desatado un secreto que podría cambiar por completo el rumbo de sus vidas. Más preguntas surgieron en su mente, mientras la niebla de caos y confusión se cerraba a su alrededor. «No hay vuelta atrás», le dijo su padre, su mirada firme. «Tienes que decidir, Marta. ¿De qué lado estás realmente?». Esa pregunta resonaba en su cabeza como un mantra, y en ese momento todos sus cercanos se volvían figuras desconocidas, cada respuesta a una verdad oculta. La vida que había conocido se desmoronaba en la instancia, mientras todos luchaban por mantener sus respectivas verdades en pie. ¿Podría sobrevivir a este tormentoso viaje hacia lo desconocido, donde cada elección determinaba un nuevo camino? Mientras las sombras caían, sabía que nada volvería a ser igual. ¿Sería capaz de enfrentar lo que su vida realmente era?